Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Les pido que iniciemos con una oracioncita para que nos podamos así descansen de los celulares un ratico. Que yo que tengo en los bolsillos acá para que descanse. Voy a descansar de estos halls, estas llaves. De esto no puedo descansar. ¿Listos para orar? Sí. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos regalas un espacio para hablar de ti. Gracias, Señor, por permitirnos evangelizar en esta libertad. Gracias, Señor, porque te presentaste a nosotros como un Dios sencillo, como un Dios cercano, como un Padre que acepta las particularidades de su Hijo, que como en el Hijo pródigo extiende sus brazos cuando llegamos después de haber derrochado nuestros talentos allá afuera y nuevamente nos recibes en tu casa, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada persona, vida y familia aquí representada. Yo te pido, Señor, y encomendamos a nuestras familias, a esos seres queridos con los que hoy no estamos y que dejamos allá en la casa, que los libres de todo mal, que los bendigas, que los guardes y que este tiempito que vamos a dedicar contigo, Señor, tú nos lo retribuyas con ellos, Señor, y que los protejas y que todos esos problemas que estamos decidiendo dejar de pensar en ellos, que seas tú ocupándote de ellos y haciendo algo sobrenatural sobre eso que nos preocupó todo el día y que hoy nos atrevemos a dejar de pensar para escucharte a ti. Todo esto lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben? Voy a poner mucho a que levanten la mano. O sea, que prepárense, suelten una mano y tengan la lista. ¿Cuántos de ustedes saben que aprender, servir y vivir es una escuela de servidores? Listo, más o menos un 60%. Listo. Que como escuela de servidores lo que estamos buscando es formarlos para que ustedes que sean servidores. ¿Sí? Ese servicio se hace de cualquier manera, invitando a una amiga, por ejemplo, saliendo a dar una charla, quedándose afuera dando una consejería, siendo el que sirve los pasteles, ¿sí? De muchas maneras uno le puede servir a Dios, ¿sí? Y Él, cuando uno tiene un corazón dispuesto, va dejando ver dones y talentos para que ese servicio no sea en nuestras fuerzas, sino que empiece a traer cosas sobrenaturales del plano espiritual de Dios acá. Y aquí es cuando empieza a suceder la magia, ¿cierto? Cuando esas cosas sobrenaturales pasan, es que todo el mundo alquila balcón y dice, hey, ¿y esto qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Cuando vemos vidas que uno decía, es imposible que se transformen y los vemos distintos, eso es un milagro. No siempre es ese aroma a rosas que sienten y entonces sienten que algo pasó. No, a veces un milagro es que el más liendra del grupo esté viniendo aquí, ¿cierto? Como es mi caso. Eh, mi hermana y yo desarrollamos bloques temáticos que vamos desarrollando a lo largo del año. Vuelvan a alzar la mano. ¿Quiénes han venido, qué sé yo, desde principios de febrero? Listo. Han sido juiciosos, constantes, más o menos. ¿Quiénes desde marzo? ¿Quiénes desde abril? ¿Quién es la primera vez que viene? Dos. Listo. Usted está en desventaja, pero a los otros sí les voy a caer hoy con el parcial. Les voy a caer con todo mi peso, 104 kilos, a 103 ya. A ver si estamos aprendiendo. Es decir, no tiene sentido pasar al bloque temático que se llama Conociendo nuestra humanidad si hemos pasado por el bloque temático Conociendo a Dios y no aprendimos nada. Ahorita lo hablaba con una de nuestras compañeras, y es que en la mayoría de metodologías arrancan, inclusive cuando uno va a escribir un plan de negocios, cuál es la necesidad a satisfacer, cómo lo resuelven y empiezan hasta llegar a un producto final. Nosotros pudiéramos empezar, venga, ¿cuál es su problema? Es depresión, venga, entonces arranquemos por ahí. Ay, ¿su problema cuál es? Se quebró, venga, empecemos por ahí. No, nosotros no empezamos por el problema, empezamos por la solución. Y por eso las primeras charlas se trataba de conocer a Dios, conociendo a Dios
través de la vida de José, conociendo a Jesús a través del apóstol Pablo, y vimos unas diferentes charlas y los que se las han perdido, ahí están montadas en YouTube, desatrásense en esos tiempos libres. Un amigo mío que le gusta mucho, es muy fanático a los podcasts y todo eso, pues hermano, yo de todos modos voy a perder el tiempo lavando los platos, más bien me pongo a escuchar algo valioso. Casualmente muchas señoras que trabajan internas en casas, resulta que son tremendas seguidoras de este grupo, porque las personas para las que trabajan les mencionaron a ASB y ya ellas son todas contentas. Y en estos días yo fui a una casa y entonces la señora, ay, usted es Juan David. Y yo me volví famoso, venga, ore por mí. Uno no se alcanza a imaginar el impacto que tiene uno colgar ese pequeño, a veces no tan pequeño, ese audio en la nube. Entonces, hoy yo me permití a través de los grupos de chat lanzar 10 preguntas, creo que como 11, que estaban apuntando a que precisamente cómo estábamos resolviendo esas dudas, mejor dicho, cómo estamos logrando impactar con lo que venimos y les traemos. ¿Sí? Y de pronto ahorita las parafraseo. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando tomamos tiempo para conocer de Dios, inclusive primero para desaprender lo que equivocadamente nos enseñaron de Dios, inclusive a ser más fácil que ya cuando llegas con tu problema, ya llegues inclusive mirándolo diferente, porque sabes quién tiene la solución, porque ya conoces mejor el que te lo va a resolver, porque ya conoces mejor tu amor, o inclusive tu problema cambió de tamaño respecto al Dios que tienes. Si nosotros no nos tomamos la tarea de cambiar nuestra manera de ver a Dios, va a ser difícil ponerlo a confrontar con nuestra circunstancia. Por eso se dedicaron tantas charlas de conocer a Dios. Y hoy con una muestra voy a hablar de 35 encuestas, obviamente no voy a hablar de nombres. Yo preguntaba, y ahorita les voy a pedir que alcen la mano. A través de las charlas de ASB, ¿ha cambiado tu imagen de Dios? Las respuestas opciones eran sí, no, ¿y cuál era la otra opción? Ya les digo. Sí, no, solo un poco. ¿Cómo creen que nos fue? ¿Qué creen que respondieron? Todos, unánime. No. ¿Quién dijo que no? No, unánime. Es carita feliz para ASB. Todas las personas que se atrevieron a contestar la encuesta ha cambiado su imagen de Dios. Y yo quiero que hoy 2 personas, cualquiera, nos compartan cómo ha cambiado su imagen o su manera en que veía a Dios desde que empieza a conocerlo, ya sea a través de acá o lo que esté viviendo adicional acá. Alguien que le haya cambiado este año algo de la imagen de Dios, que me lo quiera compartir. A dedo. Moni, sí, a dedo. ¿Cierto? Y por aquí yo veo unos Converse amarillos desde acá. Una compañera mal escondida, Geraldine. Este año, a través de lo que has aprendido de Dios, ¿qué concepto de Dios ha cambiado en ti este año? Ok, ¿quién más?
Y Pipe me deja de mirar. Andrés Felipe, eres el elegido. Gracias, Pipe. ¿Alguien más? La segunda pregunta era, ¿sientes que eres hijo de Dios? 36 respuestas. Sí, no, o solo en algunas ocasiones. ¿Cómo creen que nos fue? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Sí, unánime? ¿Hijos todos? Hay dos personas que contestaron solo en algunas ocasiones. ¿Sí? ¿Qué creen que pasa por el corazón de esas personas? No estoy hablando, no estoy invitando al juicio, estoy invitando a la empatía. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más ha tenido un momento de solo en algunas ocasiones? Que yo soy un... Ok. ¿Qué te haría en este momento sentirte no hijo? Edward, ibas a decir algo. ¿Qué cosa en tu vida estaría amenazando? Esta pregunta es general, que vos te sientas hijo. ¿Qué pudiera suceder en tu vida que te llevara a pensar eso? Dime. Hágame pasito, pues. Si es que existe. Ok, ok. Cuando tiene que acomodar cosas. Ok, muy bien. Hoy vamos a orar por esas dos personas. ¿Listo? Anótenme pues ahí. La tercera pregunta. Sé que tengo la salvación. ¿Quién hace cursos de Excel? Sé que tengo la salvación a través de Jesús. Las respuestas eran sí, no, solo cuando no peco. ¿Cómo creen que fueron las respuestas?
Vuelvo y repito la pregunta. Sé que tengo la salvación a través de Jesús. La respuesta puede ser sí, no o solo cuando no peco. Respondan desde su interior, desde lo que realmente creen. ¿Sí? ¿Creen que fue unánime el sí? No fue unánime el sí. De 36, 3 personas dicen, soy salvo a través de Jesús solo cuando no peco. ¿Listo? Y eso, y la invitación es a la empatía de ese sentimiento, porque efectivamente, cuando el pecado te tiene tan cogido, que te tiene con la culpa así, y te está sacando el último zumito de tu humanidad, porque la culpa te está estripando, sientes que eres inmerecedor de esa salvación, a pesar de Jesús, como si fuera mis actos los que me llevan a la salvación. La salvación hay que cuidarla, sí. La salvación es algo con lo que arrancas y debe ser un camino es que es un tesoro que tú debes cuidar hasta que llegues donde Dios, sí, pero no quiere decir que la pierdes, ¿sí? ¿Qué nos puede llevar a pensar eso o a pensar que no somos salvos? Dime. ¿Quién dio la salvación para que me salve esa pregunta tan difícil? No vino, ¿cierto? Dios promete y una de las figuras de lo que va a pasar antes de que Jesucristo venga a juzgar a vivos y a muertos es que todos tendremos la oportunidad de conocer a Cristo, que a todos nos va a llamar a la puerta, ¿sí? Y en nuestro libre albedrío, pero hay otra respuesta que creo que está en la carta a los romanos, no la tengo en este momento, y, y es, y tenía que ver con la revelación del Espíritu en su corazón. Te la debo, pero hay una esperanza para esas personas que murieron no conociendo a Cristo, pero que en su corazón tenían escrita la ley y que por eso, obedeciendo a esa ley, tenían acceso a la salvación. Pero te debo esa respuesta. Un poquito difícil, pero está bien. Es precisamente las que tenemos que resolver. ¿Sí? Precisamente la libertad que nos permite tener Cristo al descansar en que Él fue quien hizo el sacrificio perfecto y no nosotros, es lo que nos hace llevar, valga la redundancia, una cruz llevadera. Por eso es que el cristianismo no debe ser algo que te estripa, debe ser algo que eres capaz de llevar. Porque lo más pesado, que es el pecado, el peso del pecado, lo cargó Cristo. Y de ahí para allá, el Espíritu Santo te ayuda, siendo, dándote dominio propio, siendo consolador, maestro, guía y defensor. ¿Sí? Entonces, esa figura, esa asociación de la salvación con el pecado, ya. No nos digamos mentiras, también hace parte de nuestra tradición religiosa. Muchos aprendimos así. Más, esperaba que muchos más contestaran solo cuando no peco, porque está arraigada en nuestra tradición. Cuarta pregunta. Sé que estoy revestido de la gracia de Dios. La respuesta es sí, no y solo cuando oran por mí. ¿Quién dio el tema de la gracia? Joana, ¿cierto? Joana David dio el tema de la gracia. ¿Quiénes estuvieron en la charla de Joana? Unos cuantos. Listo. Sé que, sé que estoy revestido de la gracia de Dios. ¿Cuánto creen, cómo creen que fueron las respuestas? ¿Sí? ¿Quién entiende qué es eso? ¿Quién nos da en coloquial qué es estar revestido de la gracia? Daniel. Ok. ¿Quién más? Otra respuesta. ¿Qué es estar revestido de la gracia? Que soy dueño de un regalo inmerecido. Todo el tiempo. Todo el tiempo estoy
como gastándome una plata que no es mía, algo así. Sí, como derrochando una vida que no me pertenece y no que ganaron para mí. ¿Sí? ¿Cómo más nos debería hacer sentir caminar revestidos de la gracia? Pipe, ¿qué más? Dime. Sí, ok, muy bien. ¿Cómo creen que estuvieron repartidas las respuestas? Resulta que hay 3 personas que sienten que están revestidas de la gracia cuando oran por ellas. De pronto están entendiendo que un actuar del Espíritu es la gracia, pero la gracia es el regalo que ganamos en la cruz y debemos caminar con esa gracia, además del Espíritu Santo. La gracia que Dios nos da es todo lo que merecemos por Él. La gracia es todo lo que nosotros hoy merecemos por Él. Todo lo que nos atrevemos a pedir en oración, por Él. Todo lo que nos atrevemos a declarar en autoridad, por Él. Todo lo que nos atrevemos inclusive a reprender, por Él. Todo eso de lo que nos equipamos, pero que sabemos que no es por nosotros, sino por Él, ese es el revestir de la gracia. El actuar, la particular emoción, sentimiento o que pasa por mí cuando oran por mí, puede ser un actuar del Espíritu o puede ser ese sentirme escuchado por Dios porque me dijeron algo que era particularmente algo que yo estaba preguntando o algo que había dentro de mi corazón. Y más que en gracia te estás sintiendo es como mirado, te estás sintiendo hijo, te estás sintiendo observado. ¿Sí? Continúo. Quinta pregunta. ¿Piensas que tu fe sirve para algo? ¿Quién dio el tema de la fe? Paulita. Paulita, ¿piensas que tu fe sirve para algo? Ok. ¿Qué responderían ustedes? ¿Piensan que la fe sirve para algo? ¿Fe por fe? ¿Sí? ¿Sí? Hay una persona que dice, solo cuando finalmente sucede lo que quiero. No la vamos a juzgar, chicos. Vamos a intentar tener empatía con lo que él entendió por lo que está viviendo. Empatía. ¿Qué puede estar viviendo o qué pudiera estar viviendo yo que me llevara a decir, esta fe tan pendeja, yo para qué sigo teniendo fe? Tenga eso ahí y salir e irme. Yo creo que todos hemos estado en esa circunstancia. Será el día de él. No voy a leer correos ahorita. Está en ese momento. Está en ese momento donde esa fe es probada, estiró y uno dice, uy, no, no estira tanto. Hasta aquí te creo, Dios. Hasta aquí te creo por este asunto. Definitivamente ya, me mamé. Esa circunstancia la vivimos como creyentes. Claro que sí. Pero no niega que la fe sirva, que la fe puesta a apuntar en el sentido correcto sirva. Te reconoces parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿Y cuántos solo cuando vengo al grupo? ¿Cómo creen que estuvieron las respuestas? ¿Quién dio el cuerpo de Cristo? ¿Quién dio esa charla? Edward, por allá abajo. Edward, los amantes de sentarse en el suelo. Nos hacen un gran favor porque no hay sillas suficientes. Gracias, Edward. Edward, adivine, ¿cuántas personas dijeron que no se sienten parte del cuerpo de Cristo? De 36. Ay, este man no está viendo. Hey. 3 personas no se reconocen parte del cuerpo de Cristo. A echarle que repetirla
porque no había tenido nos hasta el momento. Estos son los primeros nos que se reflejaron en la encuesta y que es, digamos, un muestreo, porque de 400 personas solo contestaron 36, pero bueno, Dios sanará mi corazón. Y hay una persona que dice, solo cuando vengo al grupo me siento parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es ser parte del cuerpo de Cristo? Usted y sus preguntas difíciles. Pregúntele a Eduard. Eduard, por aquí pregunta, ¿qué es ser parte del cuerpo de Cristo? Pues eso con qué se come, eso dónde viene. Esa es carta a los Efesios capítulo, ¿qué? 4. Ok. Te recomiendo la carta a los Efesios, donde precisamente Jesucristo hace un símil de Cristo siendo cabeza y la iglesia siendo el cuerpo, o Cristo siendo el esposo y la iglesia siendo la esposa. Hace ese par de símiles. Ahí estamos haciendo referencia a esa figura que Dios hace, que Jesucristo hace, donde Él es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Y habla de una iglesia unida, pero una iglesia también desde los dones hacen alguna alegoría acerca de lo que cada uno de nosotros tenemos una función para cumplir. Efesios. Yo ahorita te preciso el capítulo o Eduardo de pronto lo va buscando. Dime. Parece que no le quitan el puesto. Pareces una genkidama, pues. Te confronta. Ok, muy bien. Reconocerse parte del cuerpo es también eso que
Hay algo en nuestro corazón que nos mueve a esa necesidad de pertenecer. A veces necesitamos pertenecer a alguna cosa, no sé si alguna afición, algún equipo de fútbol o alguna gallada, o siento que... Y Dios nos suple inclusive esa necesidad de pertenecer. Él dice, perteneces a mi cuerpo, haces parte de... En una sociedad que nos llama mucho a ser independientes, a no estar dependiendo de cosas, el hacer parte de un cuerpo, yo creo que el mensaje es completamente contrario. Es reconocer que necesito y reconocer que me necesitan. Reconocer que cuentan conmigo y reconocer que yo puedo contar con la gente. A veces, pues uno lee en el chat necesidades de oración y, y algunas veces las contestamos por ahí, otras veces las contestamos por el interno, pero yo a veces me pregunto cuántas oraciones la gente no deja de pedir y realmente Dios me pone a preguntarme cuántas no piden. Porque es que no puede ser que en 285 personas solo 3 tengan una necesidad en ese día. ¿Cuántas veces no nos atrevemos a decirle a esa otra parte del cuerpo, hey, hoy estoy en la chanda, hoy estoy down, háblame eso de lo que, repetime algo de esa charla que diste, vení, hablemos, vení, yo desgasto el tema contigo, pero el enemigo es astuto y te tiene allá solas, con tu culpa, con tu depre, con tu problema existencial o con lo que sea que estés viviendo y te aísla. Reconocerse parte de un cuerpo es reconocerme fundamental, único, pero necesitado también. Y esa tercera es difícil. En un mundo de autosuficiencia es difícil. Es difícil mostrar nuestra debilidad. Nos es difícil decir, hey, amigo, hoy te necesito como amigo. En estos días una mujer que amo mucho, que es mi esposa, me escribió, hoy necesito un amigo. Me estaba diciendo, no me salgas con tus juicios, no me salgas con tus peros, simplemente escúchame. Y a veces algo tan próximo como la pareja, se nos olvida ser amigos. Se nos olvida simplemente escuchar. Ya tuvo la humildad y la sabiduría de decir, hey, escúchame. Y fue muy bonito porque sintió que Dios le respondió cosas a través de lo que accedía a escucharla. Pero no tiene que ser tu pareja. ¿Cuántos aquí tienen el don del consejo? Y saben que todo el tiempo los llaman a pedirle algo, a querer hablar con algo. Levanten la mano. A pesar de todo, les siguen preguntando. 4 apenas, 5. ¿Quién más? A 5 personas las únicas que contactan. Juli, 6, 7, 8. ¿Qué tal si se permiten esta noche recordar esas personas que solían llamarlos a contarle esas cosas difíciles de su corazón y ustedes tal vez se les perdieron del mapa, les perdieron el rastro? Es decir, hubo en algún momento en su vida donde Dios depositó en ustedes gracia para que ellos acudieran a ustedes. Ustedes tal vez dieron un consejo, tal vez no lo dieron, tal vez lo bloquearon, no sé qué hicieron. No desanimo a juzgar. Pero ¿qué tal si desempolvan esa gracia con esas personas que tenían y que tal vez estaban necesitando de ustedes ese apoyo? Tal vez esa es la respuesta a esa pregunta que ustedes se hacen. Escuela de servidores, ¿y yo para qué voy a servir? ¿Y yo a quién le voy a servir? Otra. ¿Consideras que puedes ser una nueva persona en Cristo? ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿Y cuántos? Ay, espérense, que es que yo... ¿Quién me enseña a manejar formularios de Google? No, y siempre me pierdo acá. ¿Consideras que puedes ser una nueva criatura en Cristo? Sí, no, solo si no vuelvo a pecar.
3, solo si no vuelvo a pecar. ¿Qué más? ¿Cuántos nos? ¿Quién dice que alguien dijo no? ¿Cuántos? Ok. Daniela, ¿espantó el mosco? Unánime, sí. Estamos haciendo bien la tarea. Unánime, sí, a la pregunta, ¿consideras que puedes ser una nueva persona en Cristo? Todos respondieron que sí. Ahora pregunto, los que estamos en este salón, ¿todos creen que sí? Sí. No me vayan a dañar la muestra, pues, no me vayan a dar. Ujú. Ser una nueva criatura en Cristo no quiere decir que la vieja naturaleza no espanta. Esas son dos cosas muy distintas. O que el viejo pecado no llega y espanta y te sorprende mal parado. No quiere decir, no quiere decir que no sos nueva criatura. Yo lo viví, ya te doy la palabra, Dani, yo lo viví a través de cuando Dios me hizo libre del alcohol, verme nuevamente frente a una copa, pero con la libertad de, me la puedo tomar o no, y puedo parar si quiero y paro. Es raro. Y otro vicio que me sacó, pero estamos en transmisión todavía en horario familiar. Pero es, es una libertad extraña. Es decir, tú puedes volver a tropezarte o puede volver a generarse una oportunidad de pecado, pero tú descubres que nuevamente eres libre de decidir sí o no hacerlo. Para los casos de cuando somos liberados. Daniel, antes de que te pierda el hilo. Repelió ser un santurrón. Ujú. ¿Cuántas personas hoy todavía declaran, ah, ese man no va a cambiar? O esa vieja no va a cambiar. Eso sí es muy dicho, pues. Linis, ¿sí o qué? O con personas que uno dice, no, no, es que ese no va a cambiar. A mí me, a mí me sirve mucho cuando algo que me dijo un amigo mío una vez, Juan, vos no sos el caso imposible de Dios, relájate. Vos no sos el caso imposible de Dios, relájate. Pero no por mí, sino que lo aplico entonces ya en otras personas donde yo digo, ay no, este fulano no puede ser el caso imposible de Dios. Dios, hace tu gracia, pues, opera pues allá porque es que me va a enloquecer, ¿sí? Hablando de algún jefe o algún compañero de trabajo. Esa resistencia que allá afuera dicen de mirar con ojos de esperanza personas, miren que Cristo nos dice algo completamente distinto. Porque uno dice, sí, ¿consideras que puedes ser una nueva persona en Cristo? Sí. Pero cuando lo ponen en un tercero, usted dice, pues en aquel de pronto sí no. En aquel otro tal vez se tarde. O en aquel otro, no, ese más ya se acabó todas las oportunidades, ese ya no va a cambiar. Por nuestra mirada de juicio, que Linis lo dice de una manera muy acertada, pero también por nuestra mirada de que vemos
el pecado o las circunstancias de las otras más grande que Dios. Y por eso la insistencia en conocer la grandeza de Dios, lo incondicional de su amor. Voy para la siguiente. Vamos a ver, ¿será otra unánime? ¿Tu identidad se ha visto transformada por lo que Dios dice que eres? Respóndanselo ustedes mismos ahí. Y esto es raro porque si todos contestaron unánimemente, y entonces hay un sí, hay un he cambiado comportamientos pero sigo siendo el mismo y hay nos. ¿Cómo creen que está balanceada la cosa? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Tu identidad se ha visto transformada por lo que Dios dice que eres? Respondan ustedes sobre ustedes mismos, ¿sí o no? ¿O has cambiado comportamientos pero sigue siendo el mismo? ¿Quién vota por esa? ¿No? Pues por aquí hay 5. Que considera que su identidad todavía no es completamente transformada. ¿Cuántos nos creen que hay? O vamos a lo profundo, no hay ningún no. Vamos a lo profundo de la pregunta. ¿Tu identidad se ha visto transformada por lo que Dios dice que eres? ¿Qué dice Dios que yo soy? A ver, un ejemplo. Hija, amado, reina, hasta ya está echando flores. ¿Qué más dice Dios que somos? Perdonados, salvos, escogidos. Estamos sentados con Él en lugares celestiales, sentados, ya Él nos ve allá sentados. ¿Qué más? ¿Qué más dice de nosotros? ¿Qué más dice Dios de nosotros? Que somos real sacerdocio, que somos libres, capaces, creación perfecta, hechos a su imagen, esa me encanta, merecedores, valientes, hijos amados, peregrinos, servidores. ¿Eso ha transformado su identidad o son palabras bonitas? Vamos a permitir que todas esas palabras bonitas, reales y ciertas, transformen lo que somos o no lo vamos a permitir. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Dios es un caballero inclusive sobre lo que piensa de vos. Tú tienes inclusive el libre albedrío de aceptarlo. ¿Merecedor? Uy, con esa sí que luchamos. Por yo ser huérfano desde los 6 años, a mí es muy difícil pedirle cosas a Dios. Yo pido por muchas personas y me es fácil orar por las personas y pedir por ellas. Pero tengo que luchar siempre que tengo que ir donde Él a hablar de mí. Parte de ser buen hijo a lo largo de esa vida de mi madre era ser un hijo que no trajera más necesidades. Lo quiero, pero va a ser otro problema para resolver a mi mamá y no quiero que mi mamá tenga más problemas, entonces no lo queramos. Y ese rayón le queda a uno. Ese rayón es profundo, eso no es copado y no. Eso no pasa seriautos. ¿Sí? Y lleva uno mucho con Dios y todavía hay cosas allá que hacen que tu identidad se resista al amor de Dios. Aún teniéndolo en conciencia, aún conociendo la raíz, el Juan David automático no suele pedir cosas para él. Me tengo que obligar. Mónica me tiene que obligar y decir, acordate que vos sos el sacerdote de esta casa, pedí. ¿Qué de tu identidad? ¿Qué de tu identidad distorsionada por lo que has vivido? Hoy hace choque con todas esas cosas bonitas que Dios dice que eres. Hoy, ¿quién no aceptas? ¿Quién no se siente salvo hoy acá? ¿Quién no se siente perdonado? ¿Quién no se siente amado?
A veces uno dice, hey, demostrámelo un poquito más. Sí, yo sé que Miguel y Verónica son muy lindos, pero ¿y si de pronto me dieras otro poquito en otro aspecto de mi vida? ¿Sí? Y no tener que estar sacando el promedio para pasarte por ley de arrastre, Dios. Expectativa de sobrenaturalidad, se vale. Es que no tenemos un Dios al que se le está acabando el dinero, ni tenemos un papá Dios que es que está bregando a pensionarse a ver si nosotros nos saca de la universidad y nosotros nos valemos por nosotros mismos. Ese es el Dios terrenal, ese no es el Dios, no el papá Dios. Papá Dios le interesa hacer parte de nuestros sueños. ¿Cuál fue el último sueño que le presentaste a Dios? ¿Hace cuánto se lo presentaste? Hace años. ¿Quién hace años? ¿Quién no le ha presentado un sueño a Dios este año? Heridas, de lo que no resultó bien y no salió bien por allá atrás que estábamos hablando, hacen que nos frenemos en las solicitudes hacia Dios, en la expectativa de milagro, en la expectativa de amor. Y todos estuvimos de acuerdo en que nos ama. Pero de ahí a soñar, no, otra decepción. No. Entonces decimos, no, es que yo soy un buen hijo de Dios porque soy muy piadoso, porque no le pido mucho. No, tienes un temor grande, yo lo tengo, a que vuelva y me incumpla. Y una batalla con eso. Y eso distorsiona la identidad de hijo soñador, de hijo que se sabe amado y de hijo que debería acudir al Padre. Así como Miguel dice, completamente convencido de que hay leche en la nevera, papá, quiero leche. Haya o no haya, papá, quiero leche. ¿Cuáles quiero le estamos guardando a Dios? Sigo. Cuando han orado por ti, ¿has tenido consuelo, exhortación o guía para una situación personal o cotidiana de tu vida? Las respuestas son sí. Sí, pero no pienso que tenga la razón. Yo considero algo muy diferente. O no. ¿Por cuántas personas han orado aquí? Levanten la mano. Que hayan recibido oración. Que no hayan recibido oración. Qué pena. Que aquí no hayan recibido oración. Que no hayan orado por ustedes acá. 4. Ustedes dos, ¿cómo así? Al favor, ahorita los espero aquí. A los 4. Una persona respondió, sí, pero no pienso ni siento que tenga razón. Yo considero algo muy diferente. ¿Qué le pasaría a esa persona? Dios lo llamó a un cambio, ¿cierto? O tal fue de esos momentos donde uno dice, ve, no sé por qué te digo esto, es esto, y de pronto el intérprete también como que le falló el dial, ¿cierto? No sé, porque igual intentamos hacer una interpretación de lo que Dios pone en nuestro corazón a través de unas palabras. También puede ser. A mí me han llegado a hacer el reclamo, venga, esa niña, ¿por qué me dijo esto? Vengan que emberracadas. Yo, no, pues ven y oremos, no me contés qué te dijo. Oramos, le digo algo como parecido, pero como ajustado a su realidad, y ya entonces dicen, ya sé a qué se refería, porque a veces, solo a veces, hay rechazo en nuestro corazón y no aceptamos ni que nos cuestionen, ni que nos digan, o estamos predispuestos por nuestra condición de pecado o por nuestra condición de simplemente tener un corazón rechazado a que lo que nos van a decir es algo en contra de nosotros, nos lo tomamos personal y nos da rabia y no vuelvo al grupo. Y créanme, es muy bonito uno decir, aquí siempre hay gente nueva, pero me preocupan más los que no vuelven, ¿cierto? Sí, espero que encuentren también un camino, no tiene que ser acá. Pero muchas veces pasa eso. Pasan personas que simplemente no, es que yo hice la fila y llegó alguien y se metió y usted no hizo respetar la fila, entonces yo no volví. Cualquier cosa. Pasa de todo. Y creo que el enemigo se vale de todo para que no se acerquen a Dios. No caigan en ese truco. Otra. A través de la consejería,
¿Has podido ver tu realidad de una manera diferente, con esperanza, y te mueve a activar tu fe para esperar milagros? Sí, no, solo por un rato, y luego al enfrentar nuevamente esa realidad, vuelven los mismos pensamientos y emociones. ¿Cuántos creen que fueron sí? ¿Cuántos solo por un rato? Seis personas. La consejería les dura un rato. No juicio. ¿Qué pasa? ¿Qué puede estar pasando cuando tú das un consejo y la persona se para de aquí y se va a seguirse preocupando por lo que sea que recibió? Se los voy a decir de otra manera y yo creo que aquí vamos a caer todos. ¿Cuántas personas han orado por algo que les preocupa? Se lo entregan a Dios, se levantan de ahí y se van otra vez a preocuparse. Es lo mismo. No había nada que juzgar. Es exactamente lo mismo. Esas tres personas le está pasando lo mismo que nos pasa a todos. Cuando decimos voy a orar por esto, pero me levanto con exactamente la misma preocupación, el mismo estrés y a intentar resolverlo en mis fuerzas. Y normalmente la madurez no es inmediata, ni aprender la lección es inmediato. ¿Sí? Creo que también tenemos que revisar lo que nosotros a veces nos atrevemos a aconsejar. La consejería, que es una charla que yo di alguna vez acerca de cómo aconseja a un hijo de Dios, tiene retos grandes de sacarte, de no poner simplemente tu experiencia e imprimársela al otro. Es decir, dejar de poner en entredicho. Es como cuando tú le pides consejo acerca de tu matrimonio a una persona que tal vez tome una decisión diferente a continuar el matrimonio. Su decisión puede estar sesgada por cuál fue su decisión y terminar justificándose a sí mismo mientras se supone que te da un consejo. O por el contrario puede ser sabio y decir, pues yo tomé estas decisiones y aquí me equivoqué y aquí fue por dolor y aquí fue por rabia y te puede dar también un consejo sabio. Pero hay que entrar en esa conciencia de que no estoy a través de mi consejo justificándome o a través de mi consejo simplemente queriéndole embutir esperanza a la gente. A veces la gente cree que dar un consejo es eh, rellenar el plato de esperanza. ¿Quiere más? ¿Más? Como si un consejo fuera solamente tener esperanza. Sí, hace parte de, pero también hace parte de un consejo la exhortación. También lo que le pasa a las personas es por algo que ellos siguen haciendo.
Entonces eso sigue sucediendo y lo siguen haciendo. Y lo tapan, lo justifican, lo ponen pequeño. Pero tenemos que lograr en esos momentos de consejería tener momentos de sinceridad y de verdad. No podemos solamente decir lo que podemos decir o no escarbar, o lo que muchos consejeros cometemos el error, y es creer que todo lo que nos están diciendo es cierto. Porque créanme, no pasa así. A veces hay versiones de la historia y uno, como consejero, simplemente lo que hace es coger todo el dolor de esa persona y llevárselo para uno y decir, ay no, sí, súper horrible lo que te pasó, ven, yo me hago, vamos tú y yo a hacer justicia. Y Dios a veces no necesita eso. Sí necesita siempre dejar ver su amor, siempre necesita dejar ver esperanza, pero también necesita que haya verdad. La consejería es una oportunidad hermosa que Dios nos da como iglesia para ser perdonados, para confesar, para realmente mirar ese pecado de frente y decirle, no voy más con vos. Lo he cometido 5, 6, 10 veces durante 3 años, lo que sea, pero yo no soy eso. Esa no es mi definición y necesito arrancar esa mala definición que estoy haciendo de mí mismo cada vez que me caigo en la misma piedra. Pero no puedo llamar a lo malo bueno. ¿Listo? Les voy a leer algo que escribí que se me dificulta un poco repetirlo así de manera perfecta. Que es como el resumen de lo que pretendía transmitir a través de esa encuesta. Durante 3 meses vimos charlas acerca de conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a través de la vida de personajes bíblicos, de los atributos que dejaron ver en diferentes momentos de la humanidad. Las últimas charlas hemos hablado de cómo ese Dios trino se relaciona con nosotros a través del amor, la salvación, la gracia y nosotros con Él a través de la fe. Hemos escuchado testimonios acerca de cómo Dios ha expresado su amor, su salvación y su gracia en personas normales, actuales, que tienen vidas que son tocadas y transformadas al entender que son parte de un cuerpo llamado iglesia y tienen una nueva identidad como hijos de Dios. Algunas personas han podido experimentar en una simple oración cómo el Espíritu revela, consuela, exhorta y se manifiesta en sus propios cuerpos para responder a lo que cada uno necesita según su momento de fe y lo que está viviendo con Dios y que Dios está resolviendo en él. Otras personas a través de la consejería han podido ser libres del temor, rencor o rechazo o simplemente se permitieron nuevamente ser parte de algo, dejarse alcanzar del amor de Dios mediante los miembros de la iglesia que sabemos que el llamado de Dios, que sabemos que el llamado de Dios que nos hace a amar a los demás. El objetivo de estos bloques temáticos, de conocer a Dios y conocer cómo relacionarnos, a mí me preocupaba que no se hubiera cumplido antes de empezar a hablar de nuestra humanidad. La próxima semana vamos a empezar con una primera charla que es conociendo nuestra humanidad, 2 puntos, la mente. Y ahí nos podemos a quedar a hablar y de eso en seminarios, han hecho un montón de cosas. Pero si perdemos de perspectiva lo que es Dios, lo que ha hecho por nosotros, lo que ya tenemos de antemano, nos podemos quedar ahí dando vueltas en nuestros pensamientos. Ay, sí, yo pienso así. Ay, yo pienso así. Ay, si piensa así, significa esto. Ya en carreras completas alrededor de eso, donde dan vueltas, pero que cuando miramos a la grandeza de Dios, podemos ser capaces de comprender lo que dice Romanos 12:2. ¿Quién me lo lee, por favor, para darle como la antesala a lo que va a ser la próxima semana y pasar a la oración? Romanos 12:2. Y si me lo leen desde el 1, me hacen un favor. Romanos 12, 1 y 2. ¿Alguien lo tiene?
Miren, miren todo el paquete de cosas que hay tras el cercenado versículo de tranquila amiga, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta amiga, tranquila, eso se resuelve. Miren todo lo que dijo antes. Para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, miren todo lo que hay que hacer antes. Y le dejamos a Dios simplemente que haga su voluntad buena, agradable y perfecta, como si solo dependiera de Él. No es así. La salvación dependió de Jesús. Es más, ocurrió antes de que yo naciera y ya desde que yo nací ya tenía la opción de la salvación. Sí, esa no dependió de mí. Pero esto que estaba hablando el apóstol Pablo a los romanos tiene mucho que ver conmigo. Tiene mucho que ver con lo que yo decido hacer. Y hago hincapié en lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, pero con un objetivo. Que ese es otro humanismo que lo recorten. No, 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 es que deja de pensar así, pero ¿con qué objetivo? Listo, voy a cambiar mi manera de pensar. ¿Con qué objetivo? Para conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ese sí es un objetivo que vale la pena que yo me mueva de mi manera de pensar, que según mi criterio es buena, perfecta y agradable, me ha funcionado 10, 20 años, no sé cuántos, y le dé oportunidad a otra manera de pensar y entender las cosas, porque Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para mí. Con este abrebocas, los invito a que dentro de 8 días acepten esta cita, que seamos constantes, que nos regalemos un ratico de constancia en esto, que nos regalemos constancia con esto que Dios quiere revelar en nuestro corazón y escribir. No lo tomemos como una opción de si está lloviendo, si no está lloviendo, si pasa el taxi, si me contesta el Uber. En esto y en muchas cosas de la vida, si no le metemos constancia, pues no vamos a ver voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Vamos a ver unos chispazos que le dejamos ver cada vez que nos asomamos a su ventana, pero... Y Él no deja de ser bueno, pero somos nosotros los que nos lo estamos perdiendo. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por revestirnos de tu gracia, por darnos la salvación. Te damos gracias por la tranquilidad con la que yo quiero que cada corazón hoy se vaya a descansar. Te doy gracias, Señor, por darnos un mensaje tan hermoso de amor, de salvación, de fe y de esperanza. Gracias, Señor, porque nos has elegido y nos has escogido para llevar buenas noticias y no malas. Gracias, Señor, por poder sembrar una semilla de verdadera esperanza en estos corazones. Gracias por dejarnos ver tantas vidas transformadas y te pido que esas que no me has dejado ver, pongas la tranquilidad en mi corazón que se la estás dejando ver a alguien más, pero que efectivamente esa transformación y esa bendición llegó a su corazón. Hoy, Padre, te pido por cada una de las personas que en sus respuestas reflejó su realidad de no sentirse hijo, su realidad de no sentirse parte del cuerpo, su realidad de no sentirse que está en tus planes, su realidad de no sentirse eh, escuchada por ti. Yo hoy te pido, Padre, que cada corazón que hoy fue sincero y todos nosotros, cuando presentamos esto y cuando tú vuelves y me remueves eh, eso que yo tanto escondo de no soñar tanto delante de ti, Señor, que realmente provoques un cambio en cada uno, que realmente nos muevas a tener una expectativa de sobrenaturalidad con nuestra vida, de sobrenaturalidad con lo que tú puedes hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros, Señor. Yo hoy te pido, Padre, que quienes vienen por primera vez no se vayan iguales,
Yo te pido, Padre, que hoy hayas traído revelación a su corazón y una respuesta que los mueva a querer vivir diferente, Señor, a tener una expectativa superior al lado tuyo. Todo esto lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me acompañan en la oración? Mónica sabe cómo está el turno. No, rótalos. O completa voluntad. Alcen la mano quienes me van a acompañar a orar. Sí, por eso es que hay que obligarlos. Paulita me ayuda, que siempre puedo contar con ella. Lu, no se aliste, usted va a orar por 3 personas. ¿Listo? Eso le pasa por coger el bolso. ¿Quién más? ¿Listo? ¿Quién más? Sarita. Danielito. Listo, con esos. Mil gracias. Por favor, no se pierdan este ratico de oración. Vamos a estar distribuidos en diferentes lugares, afuera, acá, para que nos rinda. Las personas que van a esperar en oración, lo que les pido es silencio. Permitan que sea un espacio como Dios se merece, que es un espacio especial para cada uno y que nuestros ruidos no nos interrumpan. Mil gracias por su compañía. ¿Cómo paro la transmisión? ¿Aquí? ¿Sí? Esa es la grabación.